¿Qué vamos a hacer en esta clase? ¿Cuál es el objetivo? Primero, vamos a resumir un poco lo que ya habíamos visto, ¿no? Recuerde que estamos adentrándonos en la formulación de compuestos, ¿no? En eso estamos ya ahora. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que estamos aprendiendo. Algunos lo están recordando. ¿Ya? Y como resumen, ¿de qué depende? ¿De qué depende cómo se formule un compuesto? Directamente. ¿De qué habíamos dicho? ¿Quién determina qué números van aquí cuando yo tenía A, B, por ejemplo? Aquí una X y una Y. Recuerde que eso dependía de algo llamado valencia, ¿no es cierto? Todo esto depende de la valencia o estado de oxidación que se llama, ¿no? ¿Ya? Entonces, les había dicho, la formulación ultra básica, ¿qué nos dice? Que si usted tiene un compuesto, por ejemplo, aquí, a mí se me ocurre, perdón, a mí se me ocurre el cadmio, por ejemplo, el cadmio que se une con el oxígeno. Recordemos esos tips que yo le di. ¿Qué habíamos dicho del oxígeno? ¿Con qué valencia generalmente trabaja siempre? Con el -2, ¿no? Ya, tiene que ponerse a recordar un poco de esto, ¿sí? Trabaja con la valencia de -2. Y el cadmio, miren en su tablita. ¿Con qué valencia trabaja el cadmio? Ahí les estoy acercando. Con +2. Con +2, aquí está, ¿no? Cadmio +2, dice. ¿Ya? Perfecto. Entonces, de forma así generalísima, ¿qué teníamos entonces? Perdón, ahí. ¿Qué teníamos entonces? Una valencia de +2. De forma así muy general, ¿qué nos decía la regla? Decía, el número, las valencias se entrecruzan, ¿no? Entonces, este compuesto me quedaba de la siguiente forma. CD 2 o 2, si usted gusta. Pero ahí mismo, regla de la formulación decía, nunca pueden haber números iguales, números que sí sean simplificables, ¿no? Entonces, si usted tiene esto, puede sacarle la mitad y el compuesto le va a quedar como CDO. Ya mismo se va a llamar óxido de cadmio eso, ¿no? Esa es la forma ultra básica de formular. ¿Ya? Esa es la forma muy general de formular, ¿no? La forma más básica en compuesto que sea binario, ¿no? Entonces, otro ejemplo, se me ocurre a mí el cloro. Una valencia del cloro, a ver, señorita, ¿quién está por ahí? Veamos, se me olvidan los nombres. A ver, la primera que asomó, Cecilia, por favor, Cecilia. A ver, Cecilia, usted ya está con su tabla periódica al lado, con su tabla de valencias, perdón. Una valencia del cloro, una valencia positiva. Aquí también tenemos, miren, en la tabla que estoy proyectando. Sodio. Del cloro, perdón. ¿Sí le está viendo aquí, donde estoy proyectando? Ahí estoy abriendo, mire. Cloro, sí. Sí. Ya, ¿qué valencias tiene el cloro? Positivas. 1 +1. más Siempre 1. tiene +1, +3. +3, +5, +7. Ya, cualquiera de esos. Escojamos, no sé, se me ocurre, se nos ocurre a Cecilia y a mí la valencia +5, ¿no es cierto? Aún no sabemos qué tipo de compuesto es, solo estamos formulando, ¿no? Y el oxígeno, como siempre, tiene 2. Hay algunas personas que les gusta ahí mismo formular y dice, bueno, aquí viene el 2 y aquí viene el 5. Cecilia, ¿podemos simplificar eso? Imposible, ¿no? No podemos simplificar. No. Recuerde que usted simplifica cuando sea posible, factible a todos, ¿no? Entonces, Sí. esto me queda de esta forma. Ahora viene mi pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué me indican estos numeritos de aquí, estos subíndices? ¿Qué Átomos. Sí, ¿no es cierto? Esto me indica el número de átomos. De átomos de la molécula.
recordando un poco de términos, o si es que no lo vimos, miren, recuerde esto, o apuntemos esto, ¿no? Usted siempre tiene su unidad básica, que es el átomo, la cual, por la unión de los mismos, sí, o sea, de átomos, me forman moléculas, ¿Me ¿verdad? suena? Baja el volumen. Ya. Tenemos los átomos, forman moléculas. Por ende, se entiende que el átomo es más pequeño que la molécula, obviamente, ¿no? Por algo habíamos definido al átomo como la unidad ultra básica, ¿no? La unidad básica de la materia, ¿ya? Es como para que usted se haga una idea, ¿no? Es como cuando, si usted estudió ciencias naturales, biología, lo que sea, ahí nos enseñaban, ¿no? Que la unidad básica del cuerpo humano es la célula, ¿no? La unión de células forman no sé qué, los tejidos, creo que es de ahí, así, ¿no? Algo así acá. Usted tiene los átomos, los cuales se unen y forman moléculas. Así. Ya. Está por ahí un micrófono extraviado. Ya. Sigamos entonces, miren. ¿Por qué estoy haciendo este resumen? Todo lo que usted vea escrito de esta forma, el elemento solo, eso corresponde a un átomo. Por ejemplo, esto es el átomo de cloro, pero si yo lo escribo así, automáticamente se convierte en molécula de cloro. ¿Entendido? Usted dirá, pero no deberían haber más elementos ahí. No necesariamente, ¿no? Recuerde, la molécula es unión de átomos. Pueden ser iguales o diferentes, ¿no? Algo que sí estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, si yo tengo al hidrógeno, pero resulta que ese hidrógeno ya se fusionó con oxígeno y formó esta molécula tan conocida para nosotros, ¿no? Entonces, al lado izquierdo, ¿qué tenemos? El átomo de hidrógeno. Y al lado derecho tenemos la molécula de agua, la cual se formó por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si quiere, le ponemos aquí al lado. ¿De qué está formado esa molécula de agua o de H2O? Un átomo de hidrógeno, perdón, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Ya? Y así con varios elementos que existen en realidad en forma gaseosa, ¿no? El cloro existe en forma de gas. Claro que el rato que se combina, pues forma el ácido cloroso, el ácido hipocloroso, el cloruro de no sé qué, ¿ya? Sí, pero el átomo como tal de cloro no existe solo. Sí, no existe como átomo el cloro. Al igual que el hidrógeno, no existe como átomo. O sea, esa es la unidad básica que, digamos, sería muy, o sea, a lo que me refiero con el no existe es en la vida real, digamos, o no. No existe como tal. Es muy inestable como para que pueda existir. Vamos con otro ejemplo aquí. El mismo que tenía por ahí. No. Miren. Bueno, citemos otro compuesto. Más bien el yodo. Pero ¿qué tal si a este yodo yo le junté con oxígeno mismo y formulé este compuesto? A ver. Entonces, describamos a ese compuesto que aún no sabemos el nombre, pero lo que me interesa. A ver, señor Byron Miranda. ¿Está por ahí, Byron? ¿Sí está Byron? Pablo Chávez, ¿está por ahí? A ver, señor Pablo. No está. Inge, ¿por qué el yodo? Ah, ya. Perdón. Ya me di cuenta. Ya. Pablo tampoco está. Lenny, señorita Lenny Grefa, ¿está o no está por ahí? Ustedes creo que dejan ¿cómo es? Dejan encendido y se van.
A No ver, todos, Inge. mande. A ver Que quién no está, pero, todos. a ver, señorita, ¿quién está hablando por ahí? Ayúdeme para avanzar. Katie, ¿no? ¿Quién era? Heredia, Inge, Alexandra, dígame. Muy bien, Alexandra Heredia. Discúlpeme, lo que pasa es que cuando yo, bueno, ya habíamos hablado, es cuando yo comparto aquí, pues todavía lamentablemente no me grabo la voz de tantos. Ya a ver, Alexandra, usted sí me está siguiendo el golpe aquí. Si usted me está siguiendo esto, quiere decir que su examen lo va a hacer en 1 hora y de ahí se va a descansar. Estoy describiendo aquí, ¿no? No importa todavía cómo se llame este compuesto, lo que sí me interesa es que usted describa cómo está formado esto. ¿De qué está formado esta molécula? Por dos moléculas de, a ver, 2 átomos de yodo y 7 de oxígeno. Inge, Se le fue la voz, creo. sí creo. Inge, Se le va a escribir. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí sí se escucha? sí, ahí, Inge, ahí. Ahí estamos, ya. A ver, ¿con quién nos habíamos quedado? Con Mayra, me parece, ¿no? No, no era con Mayra. Con Alexandra estaba. Alexandra, A ver, Alexandra, entonces, 2 átomos de yodo y 7 de oxígeno. ya. Entendido entonces esto, ¿no? ¿Para qué hago esto? La idea es que usted entienda, ¿no? Que una molécula no necesariamente, porque eso suele causar confusiones, aunque parece tan sencillo, ¿no? Yo a veces le pongo una selección ahí que describa y usted dice la molécula el átomo de CO2, a decir, la molécula de bromo, por ejemplo, cuando en realidad estoy hablando del átomo o viceversa. Por ejemplo, el bromo solito no existe, imposible, muy inestable, pero sí existe como gas bromo, tóxico, muy tóxico. El oxígeno, difícilmente, ¿no? Nosotros le llamamos oxígeno, pero esto es del átomo. Esto de aquí es la molécula de oxígeno, ¿sí? Lo que respiramos, que es un gas, ¿no? Todos estos son información. El mismo oxígeno puede tomar otra forma molecular. ¿Quién sabe cómo se llama este O3? ¿Cómo se llama ese O3 que está ahí? Trióxido. ¿Cómo? No, ese es el ozono, ¿no? El ozono, que usted habrá escuchado, la capa de ozono, tiene esta forma. Claro, es un gas formado de oxígeno. Claro que es un gas formado de átomos de oxígeno, pero usted no puede respirar eso. O sea, no, nuestro cuerpo no está diseñado para respirar gas ozono, ¿sí? Entonces, sí, miren las diferencias, ¿no? Por un átomo, un compuesto puede cambiar totalmente. Y es así, eso es lo que le determina, ¿no? Las diferencias que pueda tener una molécula. ¿Está claro? ¿Está entendido hasta ahí? Sí, Inge. Ya, perfecto. Vamos entonces. Aclarado entonces lo que es un átomo, lo que es una molécula, ¿no? Y la relación entre ellos. Esto es importante que usted le tenga en cuenta, ¿no? Porque cuando entremos a reacciones químicas, a todo, pues usted ya tiene que tener criterio para esto. ¿Qué pasa con esto? Miren, de paso.
Si yo les pregunto, ¿cómo se llama esto y cómo se llama esto de acá? A ver, señor Rodríguez, ¿cómo se llama el compuesto que tengo a mi izquierda? Que lo estoy subrayando. Compuesto que la mayoría lo conocemos o lo hemos escuchado. Mayra, Mande. ¿cómo se llama ese compuesto? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Ya dije. Todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto? Estaba con el micrófono apagado, perdón, y estaba hablando y Sí, Mentira. tranquilo. Suele pasar, tranquilos. recién me ¿Y doy el de, cuenta. y el de acá, el de la derecha? Este es el famoso monóxido de Óxido de carbono. carbono. ¿Óxido de carbono? El monóxido de carbono. Son iguales los dos gases. No. No, No son iguales. Pese a que eso es lo que dijo uno de sus postulados, ¿no? De Dalton. Él dijo justamente, ¿no? Que un compuesto puede estar formado por los mismos elementos, pero por la cantidad de átomos, este ya cambia totalmente. Alguien busque, a ver, señorita Mayra, usted busque qué es el monóxido de carbono y usted, señor Rodríguez, busque qué es el dióxido de carbono. Y vamos a ver, ahí nomás, ¿verdad? Busque en Google ahorita y vea la diferencia que le va a dar entre los dos. ¿Qué pasa si usted inhala o respira dióxido de carbono y qué pasa si usted inhala o respira monóxido de carbono? O si alguien ya lo sabe, dígame para exonerarle. Dióxido de carbono. A ver, le escuchamos. Gas inodoro e incoloro que se desprende en la respiración, Ya, en los combustibles y en algunas fermentaciones. perfecto. Ya, a ver, ¿y el monóxido de carbono? Inge dice que es envenenamiento que se encuentra en el humo de la combustión, que es expulsado por automóviles y camiones, algo así. El monóxido de carbono se da por ciertas combustiones incompletas que se las llama, ¿no? Y ese es un gas, o sea, es un gas letal. Usted, el dióxido de carbono, claro que lo puede. De hecho, nosotros respiramos, ¿no? Ahorita que andamos con la mascarilla. Por eso se ha de haber escuchado, ¿no es cierto?, que es peligroso. No sé si usted ha escuchado que es peligroso salir a trotar con la mascarilla. ¿Alguien dice eso? ¿Por qué? Porque va a llegar un punto, si usted le pregunta, puede buscar también, ¿no? Pero va a llegar un punto en el que su sangre ya no está llevando, solo está llevándose el dióxido de carbono, ¿no? El cual no es tan letal como el monóxido de carbono, pero usted lo está respirando, no se está dando el proceso, que es una reacción química al final de cuentas, ¿no? La respiración también. Entonces, usted satura ahí sus glóbulos rojos y todo el proceso, y ahí va a tener problemas. Por esto no se recomienda. Pero en todo caso, usted puede inhalarlo. Sí hay un punto de saturación que se lo llama, que usted puede todavía inhalar el dióxido de carbono, ¿no? Y por el mismo proceso usted lo compensa con el oxígeno, que luego ya respira del aire, ¿no? Por eso en ciencias naturales a todos sabían explicarnos de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Que la planta, nosotros respiramos y la planta luego lo toma y hace. Y luego nos devuelve oxígeno y todo el asunto. Entonces, lo que nos interesa, ¿no? Lo que yo quería que usted con algo tan simple se dé cuenta, ¿no? Un elemento, un átomo más al compuesto marca la diferencia, ¿ya? Entonces, ojo con esto, ¿no? El uno es dióxido de carbono, ya lo leyó el señor Rodríguez, y por acá la señorita Mayra lo leyó también, el monóxido de carbono, ¿no? De una por aquí dijo gas letal tóxico, no sé cómo leyó ya. Por acá decía gas que se desprende de la respiración, fermentación, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, ojo con esas cosas, ¿no? Ya. Dicho esto, entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Sí, está claro. Sí, Inge. Ya. Inge, ¿me puede repetir de nuevo, porfis? ¿Desde dónde? Eso, o 2 o 3. Sí. Recién, a ver, pero si no le castigamos, ¿verdad? ¿Quién? No, está bien. A ver, dígame la verdad. Dígame la verdad. ¿Recién entró? Sí, ¿O, Inge. o sí estaba Sí, recién. atendiéndome? Yo no estoy viendo.
Ella es mi prima la que envió ahorita la María. No. ¿Qué mensaje? Yo no envié ¿Qué mensaje? Nadie ha enviado mensajes. A ver, no se peleen. ¿Quién está hablando? O sea, yo soy Norma, la que está hablando ahorita. Norma, pero ahí dice María en el chat, ¿cómo es? Es que Inge, cogemos la clase las dos porque nosotros no tenemos ni computadora porque ella tiene internet poquito, entonces me comparte, entonces cogemos las dos las clases. Ya, verá, hagamos algo ya. Ya. Esta clase va a quedar grabada. Yo ahorita mismo le subo. Usted ahí, mientras duerme, mejor ahí le revisa en YouTube, que es menos pesado, digamos, ¿no? Porque si me regreso a explicarles todito esto, en cambio los otros chicos van a decir otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a seguir con algo que estamos en esta temática mismo, ¿no? Sí, muy sencillo Ya. lo que acabamos de ver, entonces no se preocupe. ¿Ya? Vamos por acá. Ya. A ver, chicos. Entonces, ahora sí. Vamos a empezar ya con la parte de formulación. Entonces usted ya tiene claro lo que le dije. Vamos a empezar a formular, ¿sí? Y vamos a entrar a los compuestos binarios, ¿no? Vamos a ver todo el tipo de... Hay varias formas, les decía yo, de usted formular, ¿no? Entonces vamos desde lo más sencillo a lo más complejo, por decirlo. Estamos con los compuestos binarios. Y lo primero que vamos a estudiar son los óxidos. De estos óxidos tenemos los básicos, principalmente, y los ácidos, o más conocidos como anhidros, o anhídridos, anhídridos. Ya. Sencillísimo. Todo lo que sea binario, pues usted ya debe venirse a su mente que es fácil. Verá, ¿cómo vamos a hacer esta parte? Luego al final yo le voy a pedir a Mayra que haga una lista o alguien de ustedes. De pronto yo me acuerdo que cuando yo ya entendí esto fue porque unos compañeros nos pasaron un resumen bien chévere estructurado de esto. Nos vendió, de hecho. En lo que todo lo que le voy a dar se hace en una sola tablita, ¿no? ¿A qué me refiero? Verá, vamos con los primeros. Óxidos básicos. Me parece que está un poco opaco este lápiz. Ahí. Ya no raya. Eso, ahí está bien. Óxidos básicos. Los primeros que vamos a estudiar. Estos, aquí al lado voy a poner cómo se forman. Estos se forman de un metal. Recuerden todos, ya debieron haber repasado, pero como se fueron de feriado, no han de haber repasado. Todos los metales, ¿qué tipo de valencia tienen? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Exacto. Entonces, todos los óxidos básicos se forman por el metal con su valencia positiva y el oxígeno que en casi todos los compuestos tiene una valencia de -2. Sencillísimo esto, ¿sí? Así se formula. En este punto, ¿cómo es la nomenclatura? Nosotros solo vamos a hablar de nomenclatura tradicional. Nada de cosas de stock ni nada. Al último le vemos un resumencito de eso, pero lo necesario. Vamos a manejar nomenclatura tradicional. ¿Qué significa una nomenclatura tradicional? Esta siempre va a estar formada por un nombre. Va a tener un nombre genérico. Ya les explico, ¿verdad? De qué se trata esto. Más específico. Esto se aplica para todos. Haga cuenta que el nombre genérico, no sé, a ver, señor Rodríguez, usted tiene hermanos, ¿verdad? Hermanos, hermanas. Claro. Ya. ¿Qué tienen en común? El apellido, ¿no es cierto? Me imagino que usted... Ya. ¿Cómo se llama su hermano? Giovanni. Ya. Usted, ¿no es cierto? Su hermano es Giovanni. Perdón, está alguien queriendo ingresar por aquí. Ya, a ver. Su hermano es Giovanni Rodríguez y usted es Roberto Rodríguez. ¿Qué es lo genérico ahí? El apellido, ¿no es cierto? El apellido, los dos son Rodríguez. ¿Ya? Así viene a ser acá también. ¿Ya? Toda nomenclatura tradicional tiene un nombre genérico, es para todos, y un específico. En este caso,
para los óxidos básicos, el genérico va a ser, todos se van a llamar óxido de, y aquí lo voy a poner con azul incluso, nombre del metal. Está muy opaco ese azul. Pongámosle uno más oscurecito. Ya, ahí, más nombre del metal. Ya. Vamos viendo un ejemplo. A ver, dígame un metal cualquiera, de valencia fija de preferencia. A ver, fíjense en su tabla. Calcio. Calcio dice, a ver, ¿qué pasa si yo uno el calcio? Mire que estoy cumpliendo lo que estoy aquí subrayando con rojo, ¿no? Así va a estar usted, metal y oxígeno. No le ponga más, ¿no? El más es yo solo para indicar cómo se formó. Calcio y oxígeno. Yo les voy a dar la forma fácil y rápida de formular, ¿no? Luego cuando entremos a reacciones químicas, ahí le voy a indicar cómo químicamente se forma, ¿no? Como con reacción. Aquí yo solo le estoy dando la forma, cómo formulamos directo. Calcio valencia menos 2, perdón, oxígeno valencia menos 2 y calcio 2. El 2 viene acá y el otro 2 viene acá. Simplificamos y me queda CaO. ¿Cómo se llama este compuesto? Les dije que era lo más sencillo del mundo. Nombre genérico, o sea, Tradicional. óxido De calcio. de, y el nombre del metal yo le puse en azul, calcio en este caso, ¿no? Nada del otro mundo, ¿verdad? Nada complicado, nada difícil, ¿no? En realidad. A ver, vamos con otro ejemplo. Ahora yo le voy a dar el nombre. Aquí, por ejemplo, yo digo, formúleme por favor el óxido de, no sé, se me ocurre de bismuto. ¿No? A ver, ¿cómo me queda ese compuesto? Ya le encontraron al bismuto. ¿Qué tienen que hacer usted? Buscar, obviamente, al elemento bismuto en este caso, ¿no? Ahí arriba está. Ese es un no metal. ¿Mande? También actúa como metal el No bismuto. metal. Sí. Bueno, también actúa como metal, pero para no complicarle, pongámosle aquí entonces óxido de aluminio, por ejemplo. Ya. También actúa como metal el bismuto, pero en esta tabla creo que no le indica. ¿Cómo me quedaría este compuesto? ¿Qué vamos a hacer? Recuerde, aquí está el éxito. Aquí donde voy a subrayar con este color, no sé qué color es este verde. Aquí está el éxito. Aquí tiene que fijarse usted para su formulación, ¿sí? Siempre va primero, se le escribe el metal, luego el oxígeno. Metal y oxígeno, ¿no? Si quiere, algunos libros, algunos autores saben ponerle así M y O, para acordarse que primero el metal, luego el oxígeno. Entonces, acá yo digo AL. O3. Si usted ya tiene destreza, como el señor Roberto, que ya tiene un poquito más de destreza, hay algunos de ustedes que yo ya me he dado cuenta en sus pruebas, simplemente que de pronto prefieren tener el micrófono apagado, ¿no? Usted de una fórmula, pero si aún no está como que dice, chuta, ¿qué va aquí? Ponga las valencias de arriba, dice, a ver, oxígeno menos 2, y el aluminio busca en su tablita, dice, ah, ya, el aluminio tiene valencia más 3. Si quiere, hace ahí mismo, si no le hace a un ladito, no hay problema, y dice, el 2 viene acá, y el 3 se viene acá. El 2 que le pertenecía a la valencia del oxígeno pasa a ser subíndice del aluminio, y el 3 que era valencia del aluminio pasa a ser subíndice del oxígeno. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Ahora, algo más aquí. Mire. ¿Qué pasa si usted tiene metales de valencia variable? Que son varios, ¿no? Varios metales de valencia variable tiene usted, ¿no? Ya. ¿Qué pasa con esos?
vamos a seguir manteniendo lo mismo de acá arriba en la nomenclatura. Lo mismo. Todos se van a llamar óxido. Todos, absolutamente todos se llaman óxido. Solo que aquí, pongámosle ahí. Aquí vamos a tener algo. El nombre genérico que siempre se mantiene, óxido. Pero aquí ya no va la palabra de, sino el nombre del metal. Con dos terminaciones. Terminado en oso y terminado en ico. Oso para la valencia menor. Y esto se aplica para absolutamente todo esto del oso y el ico. Y el ico para la valencia mayor. Ya. ¿Qué también diría? Dirán algunos de ustedes. Verán, vamos con un ejemplo. Tomemos, a ver, tomémosle al mercurio como ejemplo. Vamos por acá. ¿Qué valencias tiene el mercurio? Todos, chicos, no se me duerman, ya acabamos. +2. +1, +2. Más 1 y más 2. Chicos, desconectémonos y volvamos a ingresar ya porque ya se me va a acabar, luego me quedo hablando solito.